Y Ecuador querido, la jueza ordena prisión preventiva para Aliaga y Salcedo. Esto en el caso Villavicencio, tras exigir sólida justificación a la fiscalía. Le llamaron la atención a la fiscal. Inclusive para Javier Jordán y para Pepe Serrano no hubo orden de detención. Pero vayamos a ver y venimos para ampliar la información. Y por esa razón es fundamental que la Fiscalía actúe con la responsabilidad del caso y que en el caso de que las medidas sean insuficientes, se fundamente. Esta es la responsabilidad que la Asamblea Nacional, siguiendo lo previsto en la Constitución, ha establecido sobre Fiscalía, porque es fundamental para el Estado de Derecho que toda persona que sea procesada en cualquier causa, no solamente en esto, y esto lo digo con la seria convicción de que la prisión preventiva es, conforme dice la Constitución y la ley, una medida de última ratio que se tiene que aplicar únicamente en los casos en que es indispensable aplicarla, porque caso contrario lo que estamos haciendo, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, y que es importante, es tratar a personas que mantienen su presunción de inocencia como ya personas condenadas. Por tanto, además, estableciendo una medida que significa, en los términos que se ha pronunciado la Corte, siguiendo lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre eso, una sanción anticipada que además, tristemente, rompe con esta naturaleza de presunción de inocencia, porque hace asumir a la ciudadanía que las personas procesadas son responsables. En ese sentido, doctora Aguilar, nos ha referido a los elementos con los que cuenta la Fiscalía. Estos elementos, como lo he dicho, son relevantes para los numerales 1 y 2. En este momento le corresponde sustentar por qué las medidas no privativas de la libertad son insuficientes. Se devuelve la palabra. Gracias, señora juez. Justamente, señora jueza, me voy a referir por cada una de las personas por qué las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la comparecencia de los señores procesados a las posteriores etapas del procedimiento. Es de esa manera que yo he individualizado a fin de que se tenga conocimiento claro de cómo habrían participado estas personas, y posterior me referiré también a cada una de ellas. Voy a entender que en este momento estaría ampliando la fundamentación. Sí, señora juez. Gracias. En una audiencia decisiva para el caso del magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, la jueza María Daniela Ayala ha dictado prisión preventiva para Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, considerándolos con un alto riesgo de fuga. La resolución llegó después de que la magistrada llamara la atención a la fiscal del caso, Ana Hidalgo, exigiéndole una fundamentación detallada sobre la necesidad de la medida privativa de libertad, la más severa de las cautelares. La audiencia, que avanzó pese a los intentos de diferimiento, marca un paso crucial en el procesamiento de los presuntos implicados en el asesinato, vinculando a Aliaga, Salcedo, Javier Jordán y José Serrano al proceso judicial por esta baja de Villavicencio. Durante la diligencia se vivió un momento de particular tensión cuando la jueza Ayala interrumpió la sesión para recordar a la Fiscalía su deber de justificar por qué las medidas no privativas de la libertad eran insuficientes. La jueza subrayó que la prisión preventiva es una medida de última ratio, que no puede ni debe de aplicarse a la ligera, pues hacerlo contraviene al principio de presunción de inocencia y convierte la medida en una sanción anticipada. En el video de la audiencia se observa cómo la magistrada insiste en que la Fiscalía debe argumentar de manera individualizada para cada procesado, garantizando así el debido proceso antes de tomar una decisión que impacta directamente en la libertad de los ciudadanos. Atendiendo al requerimiento de la jueza, la Fiscalía procedió a detallar sus argumentos. En el caso de Ronnie Aliaga, se destacó que su salida del país se produjo por una frontera terrestre
después de que la investigación ya estaba en curso, lo que fue interpretado por la jueza como un claro indicio de un intento por evadir la justicia. Por su parte, Daniel Salcedo también fue objeto de la misma medida, consolidando la solicitud de la Fiscalía para ambos. Estas decisiones reflejan la valoración de la jueza sobre el peligroso tema procesal que representan ambos implicados para el avance de la investigación. En contraste, la situación de Javier Jordán fue evaluada de manera diferente. La jueza Ayala le negó la prisión preventiva, argumentando que su salida del país ocurrió por la vía regular y antes de que se cometiera el delito de Villavicencio, por lo que no existían pruebas contundentes que sugirieran su intención de no comparecer al proceso. En su lugar, se le impuso la obligación de presentarse periódicamente en el Consulado de Ecuador en Miami a partir del lunes 8 de septiembre de 2025. Adicionalmente, la jueza impuso medidas de protección para las víctimas, prohibiendo a todos los procesados acercarse a menos de 200 metros o contactar incluso por redes sociales a los familiares de Fernando Villavicencio. Y por esa razón es fundamental que la Fiscalía actúe con la responsabilidad del caso y que en el caso de que las medidas sean insuficientes, se fundamente. Esta es la responsabilidad que la Asamblea Nacional, siguiendo lo previsto en la Constitución, ha establecido sobre Fiscalía, porque es fundamental para el Estado de Derecho que toda persona que sea procesada en cualquier causa, no solamente en esto, y esto lo digo con la seria convicción de que la prisión preventiva es, conforme dice la Constitución y la ley, una medida de última ratio que se tiene que aplicar únicamente en los casos en que es indispensable aplicarla, porque caso contrario lo que estamos haciendo, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, y que es importante, es tratar a personas que mantienen su presunción de inocencia como ya personas condenadas. Por tanto, además, estableciendo una medida que significa, en los términos que se ha pronunciado la Corte, siguiendo lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre eso, una sanción anticipada que además, tristemente, rompe con esta naturaleza de presunción de inocencia, porque hace asumir a la ciudadanía que las personas procesadas son responsables. En ese sentido, doctora Ayala nos ha referido a los elementos con los que cuenta la Fiscalía. Estos elementos, como lo he dicho, son relevantes para los numerales 1 y 2. En este momento le corresponde sustentar por qué las medidas no privativas de la libertad son insuficientes. Se devuelvo la palabra. Gracias, señora juez. Justamente, señora jueza, me voy a referir por cada una de las personas por qué las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la comparecencia de los señores procesados a las posteriores etapas del procedimiento. Es de esa manera que yo he individualizado a fin de que se tenga conocimiento claro de cómo habrían participado estas personas, y posterior me referiré también a cada una de ellas. Voy a entender que en este momento estaría ampliando la fundamentación. Sí, señora juez. Gracias. En conclusión, y escuchen bien esto, la audiencia de formulación de cargos representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por el magnicidio de Fernando Villavicencio. La jueza María Daniela Ayala ha dejado claro que, si bien se busca esclarecer la baja de Fernando, el proceso debe adherirse estrictamente a las garantías constitucionales. Sus decisiones diferenciadas, dictando prisión para unos y medidas alternativas para otros, demuestran un análisis individualizado de la situación de cada procesado, sentando un precedente de rigor judicial en un caso de alta connotación nacional e internacional. El camino hacia la verdad continúa, ahora con los primeros actores formalmente vinculados y bajo el escrutinio de la justicia. Así están, en este tema están ecuatorianos. Vamos a ver qué pasa. Hay que tener visión
Y la jueza me parece que estuvo actuando de manera coherente. Así se tiene que actuar. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticia. No se olvide de darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. ¡Tilín! Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.